¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy muy feliz de volver a conectar una vez más con todos vosotros para abordar uno de los temas más pertinentes de nuestra generación. Ya sabéis que semana tras semana en estas entrevistas reúno a personas expertas en su campo para que puedan darnos respuestas a preguntas que nos podemos estar haciendo. Y algo que me encanta es abordar temas que son actuales, pero hacerlo desde una perspectiva bíblica, porque nosotros sabemos que en el Evangelio encontramos las respuestas más importantes a las preguntas de nuestra alma. Y hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Yo creo que todos sabemos de alguna manera, ya sea por experiencia propia o por observarlo en personas queridas, que estamos viviendo en una era de ansiedad. Literalmente recuerdo al comenzar esta cuarentena, escuchaba a muchos amigos decirme, qué bien hacer un stop en la vida acelerada que llevamos. Estoy seguro que eso va a traer paz a mi alma. Me encontraba demasiado agobiado con el trabajo, las responsabilidades. Y cuando todos nos metimos dentro de nuestras casas durante semanas sin poder salir, cuando el tiempo pasó y tuve conversación con estos amigos, resultó que sus vidas no se estaban convirtiendo en algo más pacífico. De hecho, me hablaron que muchos de ellos, que sus niveles de ansiedad en esta cuarentena crecieron. De alguna manera, ellos, y quizá tú, piensas que la ansiedad es algo que ocurre por factores externos, pero creo que hoy vamos a aprender que la ansiedad es algo que ocurre en nosotros por factores internos, factores que tienen que ver con nuestros pensamientos. Aunque de repente paremos todo el ritmo de nuestras vidas, si no lidiamos con nuestros pensamientos, seguiremos viviendo en estados de ansiedad. Pero no quiero abordar este tema yo, sino un experto. Y voy a invitar a mi amigo Daniel Retana. Él es costarricense y licenciado en psicología, especialista en desarrollo humano y talento organizacional, psicoterapeuta individual, de familia y de pareja. Además, lo interesante es que es el autor del libro ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones?, donde aborda este tema de la ansiedad y muchos otros temas relacionados con la mayordomía de nuestras emociones según el diseño de Dios. Además es un entrenador de inteligencia emocional que estoy seguro que hoy nos va a dar tips muy prácticos para tomar dominio sobre nuestros pensamientos con la ayuda, obviamente, como siempre, del Espíritu Santo. Entonces voy a darle paso a Daniel. Ahí vamos, Daniel. Vamos a disfrutar esta conversación. Hola, hola amigo, ¿cómo estás? Hola Daniel, qué alegría poder saludarte. Igualmente, muchas gracias a vos más bien por este espacio tan valioso para todos los que nos conectamos continuamente a aprender sobre distintos temas. Pues bueno, no es la primera vez que tú y yo conectamos y si estás repitiendo es porque para mí lo que tú aportas es muy significativo, muy valioso y me gustaría que nos siguieses ayudando a tener un poquito de luz acerca de este tema que está sacudiendo a nuestra generación, que es la ansiedad. Y yo creo que la primera pregunta, Daniel, es obligada. Tenemos que poner este tema sobre la mesa y definirlo, porque muchos han oído hablar acerca de la ansiedad, pero tú como psicólogo, ¿cómo defines lo que es la ansiedad y cómo se manifiesta en nuestra vida? Bueno, yo creo que definitivamente es uno de los temas que más escuchamos tanto en consulta privada, en mensajes, en correos electrónicos. Y hay algo que decías al inicio que también quisiera, con lo que quisiera iniciar un poco este abordaje, es respecto a los factores internos y también a los factores externos. La ansiedad ciertamente es una respuesta.
Es una respuesta a lo que vivimos, es una respuesta a lo que nos ocurre, incluso puede ser una respuesta a nuestros propios pensamientos. Entonces, yo creo que para hablar en términos muy sencillos de qué es la ansiedad, es como un estado breve de desesperación, en donde solemos pensar que hemos perdido el control. Solemos pensar incluso que algo malo nos va a ocurrir o de repente empezamos ya a notar en nuestro cuerpo, en nuestro físico, ciertos síntomas que de repente no podemos manejar, no podemos controlar. Y entonces eso nos hace preguntarnos si verdaderamente estamos sufriendo algún trastorno, nos estamos volviendo locos. Mm. Lo digo porque yo también he estado ahí y sé lo que significa lidiar muchas veces contra cuadros de ansiedad, sobre todo cuando se dan de manera continua. Y entonces la pregunta que nos surge a todos los que profesamos nuestra fe en Jesús es, ok, ¿qué puedo hacer respecto a esto que se me ha salido de control? Mm. Siempre he sido partidario de que abordemos al ser humano desde una concepción integral en donde tomemos en cuenta que su alma es sumamente importante o su corazón, tanto Mm. así que la Biblia lo menciona 1000 veces la palabra corazón. Wow. Eh, y es donde se asientan las emociones, la voluntad, el pensamiento y sobre toda cosa guardada. Eso es lo que nosotros debemos atesorar, el cuidado de nuestro corazón. Así que la ansiedad ciertamente sí toca esa área que a nosotros nos moviliza para tomar decisiones, para hacer prácticamente todo lo que hacemos en el día a día. Y cuando la ansiedad llega a tocar la puerta, yo creo que podemos reconocerla porque de alguna manera hemos perdido el control. Muy importante también, la ansiedad se distingue de algunos otros términos que a veces Ah, confundimos, como por ejemplo el temor, la angustia, el estrés, que no wow. necesariamente significan lo mismo que ansiedad. Tienen algunas diferencias, pero para no entrar mucho en detalle de qué significa cada una, la ansiedad la podríamos definir como incluso a veces un temor, entre comillas, a fantasías, a cosas que podrían ocurrir, como una amenaza anticipada, Ah. algo que no necesariamente está ocurriendo, sino que podría llegar a ocurrir dentro de alguna de las probabilidades, pero que sin duda no tenemos certeza de que evidentemente va a suceder, sino que nosotros lo construimos en nuestra mente y lo convertimos en una realidad y empezamos a vivir en un estado emocional anticipado. Wow, qué interesante es escucharte hablar, Daniel. Vuelvo a enfatizar que eres un profesional en tu campo y justamente hoy en día necesitamos que gente profesional que tiene fe cristiana traiga luz respecto a asuntos que durante mucho tiempo han estado en oscuridad dentro de la iglesia. De hecho, se han considerado tabús. Hoy en día tenemos todos aceptado que si uno experimenta un tumor en una parte del cuerpo, ha de pedir oración a sus hermanos, pero también visitar a un doctor, a un oncólogo para tratar ese cáncer. Sin embargo, con los asuntos que tienen que ver con la salud mental, es como que tenemos todavía ciertos temores dentro de la iglesia porque de alguna manera pensamos que si el cristiano ya es una nueva criatura, como lo promete el Señor cuando nos envía su Espíritu, como que ya tendría que tener solucionados automáticamente todos los asuntos que están, voy a decirlo así, dañados en su salud mental, ¿no? Y no es cierto. Creo que Dios también está levantando hoy en día profesionales en el área de la psiquiatría o la psicología, cristianos, que lo hacen guiados por el Espíritu Santo, como tú. Y gracias a ti podemos abordar este tema y ponerle a cada cosa su nombre, porque sin duda me vas a disculpar si yo mezclo conceptos, yo no No, soy un profesional en el campo y me encanta que tú digas, mira, esto es así, esto es asá, y que nos reexpliques las cosas. Y voy a empezar, voy a continuar esta serie de preguntas metiendo el dedo en la llaga justamente, porque quiero preguntarte, tú eres cristiano y tú crees que realmente los cristianos pueden experimentar ataques de ansiedad, como lo has visto en tus consultas
o en tu propia vida, ¿crees que un cristiano realmente puede experimentar este tipo de ataques de ansiedad? Sí, definitivamente podría decir que sí. Y no sé por qué me acabo de recordar de un pasaje en donde Jesús sanaba tres tipos digamos, de padecimientos. El padecimiento, decía, los lunáticos, los enfermos y los endemoniados. Los lunáticos, el área emocional o psicológica, enfermos, la parte física, y endemoniados, la parte espiritual. O sea que Jesús, incluso en este pasaje podemos encontrar que evidentemente las personas podemos sufrir en cualquiera de esas tres áreas. Por eso es que yo también insisto como terapeuta, cuando veo una persona que tiene algún padecimiento, que visite a su pastor o que visite a alguna persona experta en temas de guerra espiritual o de intercesión, porque como digo, zapatero a su zapato, y debemos también entender cuál es el límite para no espiritualizarlo todo, pero tampoco para psicologizarlo todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que un cristiano sí puede experimentar cuadros de ansiedad. Personalmente los experimenté muchos años, más o menos como unos 3 años continuos. Era insoportable muchas veces la sensación y además, bueno, servía constantemente en una iglesia, me mantenía en una red de jóvenes, practicaba mis disciplinas espirituales y aún así me topaba con todas estas inesperadas visitas de la ansiedad. Y entonces entendí algo, que una de las principales causas, porque no podríamos decir que es unicausal, es multicausal, pero una de las principales causas de la ansiedad era muy exigente conmigo mismo. Mm. Me exigía estar en todo, me exigía estar activo, no me dejaba en ningún momento descansar, tenía que estar para cuando una persona me llamaba. Teníamos tantas actividades durante la semana, no solamente en la iglesia, sino en la facultad, en mi familia, y empecé a llenarme de actividades y la sobreactividad prácticamente hizo como que me desbordara emocionalmente y entonces sufrí ataques de ansiedad. Háblese de que pasaba noches sin dormir, sufrí mucho insomnio, Wow. pérdida de peso. En algún momento, y lo digo sin ningún problema en mis conferencias, en mi libro también, atravesé por ideación suicida porque ya no sabía qué hacer con mi ansiedad, era inmanejable. Oraba, le pedía al Señor que por favor quitara eso de mí, que no entendía cómo podía yo manejarlo, cómo podía yo lidiar con esto que no conocía y que no sabía cuál era su verdadera causa. Y fue cuando entonces entendí que conocía a Jesús como el Señor de señores, como el Señor del pastor de la iglesia, pero no lo conocía como el maestro de mis emociones. Y entonces fue ahí cuando empecé a explorar la personalidad de Jesús, cómo él enfrentó la ansiedad, la angustia, el pánico, cómo enfrentó Jesús, porque ciertamente, aunque muchas personas me han dicho, Daniel, no, él no experimentó un ataque de ansiedad, sí experimentó síntomas ansiosos. Y lo podemos ver incluso hasta en el libro de Mateo, cuando está en el Getsemaní, y Jesús experimenta un cuadro psicosomático en donde la alta tensión que estaba sintiendo en ese momento lo lleva a pedir la compañía de sus discípulos. Les dice, quédense una noche más conmigo, necesito compañía. Vemos a un Jesús vulnerable, más no débil, que es lo que a Mm. veces comparamos a la persona que tal vez tiene ansiedad, lo vemos como débiles, cuando en realidad puede ser que su sistema de autoexigencia se ha caído. Wow. Te agradezco muchísimo, Daniel, que abordes este tema desde la honestidad y que puedas admitir que tú lo experimentaste. Yo lo digo muchas veces, creo que eh, la autoridad sobre la herida de alguien es mostrarle nuestra propia cicatriz. Yo muchas veces he sido eh, predicador y confrontador de temas como la adicción a la pornografía y lo hago porque yo mismo experimenté esta adicción, lo conozco desde dentro y sé que mi cicatriz puede traer esperanza a las heridas de otros, porque está diciendo, mira, yo pasé por ahí y fui sanado. Y creo que mostrar tú como psicólogo, no solo tu conocimiento profesional, no me cabe duda que lo tienes, sino también tu conocimiento personal respecto
a tu padecimiento, creo que puede traer mucha paz a tus pacientes y también mucha paz a los que nos están escuchando ahora. Y esta pregunta que con otras personas que han padecido ansiedad, lo he hablado muchas veces, como también lo he hablado con las personas que fueron adictas a cualquier otra cosa, a la droga, al alcohol, al sexo, a los juegos. Siempre me dicen algo, siempre me dicen, no se puede bajar la guardia nunca. Tú hoy en día, aunque ya has superado de alguna manera esos ataques de ansiedad, te mantienes en guardia para no volver a recibir ataque. ¿Cómo enfrentas esto que ha sido una realidad en tu vida en el día de hoy? Qué buena pregunta, porque eso también siempre me gusta decirlo. No porque uno supere un episodio difícil de su vida significa que te vas a mantener en un estado de bonanza por toda la vida, al contrario. Eh, yo al día de hoy trato de seguir ciertas estrategias que me alivian, porque naturalmente soy una persona que suelo buscar preocuparme y tengo que llamarme la atención de vez en cuando a través de ciertas prácticas. Hago ejercicio constantemente, necesito hacer ejercicio para poderme mantener en un estado de tranquilidad. Cuido mucho mi alimentación. Antes notaba que el no cuidar mi alimentación, los tiempos de comida, distanciarlos y no hacerlos de manera periódica, me llevaba a tener también un desajuste químico, un desajuste físico, los horarios de sueño. Sin duda, eso ha sido algo de lo que más me ha ayudado. Cuando yo descuido mis horarios de sueño, me siento mucho más vulnerable a sentirme estresado, a sentirme preocupado. Llevo mi proceso, de vez en cuando visito, porque como un profesional en la salud mental, reconozco que nosotros debemos mantenernos siempre en cuidado para poder atender a otras personas. Así que llevo mi proceso y trato siempre de tenerlo una vez al mes por lo menos y de mantenerme también con un espacio de descanso. He Mm. aprendido a descansar. Antes no sabía descansar, creía que descansar era dormir y ahora he aprendido a descansar fuera de incluso de mi actividad profesional. Jesús lo hacía, la Biblia dice que Jesús solía retirarse a lugares a solas y yo he tratado de hacerlo personalmente. No hay que tener mucho presupuesto, puede ser un día en el cuarto, sin encender el celular, sin ver las redes sociales. He aprendido a descansar y eso lo hago porque necesito también cuidarme, porque si descuida la parte emocional, podemos caer en otros hábitos, otras prácticas que tienen mucho que ver con cómo nos sentimos. Wow, me encanta. Daniel, gracias. Gracias por hablarnos de una manera tan práctica. Yo creo que hay gente que está comentando y tomando nota de lo que estás diciendo. Quiero recuperar para la siguiente pregunta algo que has dicho y me ha encantado, que Jesús es el pastor de nuestras emociones. Esto me lo apunto en el corazón y creo que puede ser un pastor de nuestras emociones porque él experimentó esas emociones. Eso no quiere decir que pecó, porque experimentar emociones no es pecar, pero entre esas emociones que él experimentó una angustia extrema. Concretamente, por lo que sabemos, en un momento muy determinado en Getsemaní. Entonces, si Jesús es el pastor de nuestras emociones y nuestras emociones están conectadas con nuestro cerebro, con nuestros pensamientos, mi pregunta es, ¿qué conexión existe entre nuestros pensamientos y la ansiedad que estamos experimentando? Es buenísima la pregunta porque yo diría que casi que un 95% de relación existe entre lo que pensamos y lo que nosotros sentimos. Curiosamente, cuando uno escucha a una persona sufrir algún cuadro de ansiedad crítico, nos dicen, mira, es que me siento muy ansioso y empiezan a describirnos toda la lista de emociones o la lista de síntomas que tienen. Pocas veces escuchamos a una persona decir, es que me siento ansioso porque estuve pensando de esta forma. Es que me siento ansioso porque pienso que tengo que estar al control de todas las cosas. Es que me siento ansioso porque perdí una materia en la universidad y entonces pienso que nunca la voy a poder recuperar. Casi siempre pasamos de manera como imperceptible ese pensamiento que se vuelve automático y es lo que nos lleva a reaccionar de una manera ansiosa. Toda
reacción ansiosa tiene que ver con un pensamiento ansioso. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de lo que estamos pensando. Mm. Y al hacernos conscientes, lo vemos en terapia cuando hacemos una lista, por ejemplo, de pensamientos activadores, nos damos cuenta que hay muchos pensamientos que son los que están detonando las respuestas ansiosas, sin darnos cuenta, tal vez porque las aprendimos, porque crecimos en un ambiente en donde se nos exigía mucho, o incluso en un ambiente en donde se nos sobreprotegió muchísimo. Entonces no sabemos cómo tolerar con la frustración cuando algo se nos escapa de nuestro control, porque siempre había alguien que nos cubría a nosotros las necesidades y de repente cuando las sentimos de adultos ya no sabemos qué hacer. No en vano, hoy estamos hablando de que la adolescencia está sufriendo mucho en su cuadro o en su dimensión emocional, porque siempre he dicho, como lo dice una colega española, de hecho, ahorita no preciso el nombre, pero ella dice que sobreproteger es desproteger. Ujú. Y realmente cuando sobreprotegemos a las personas en sus necesidades y no los frustramos un poco para que aprendan desde sus recursos cómo resolver la vida, sus situaciones, las dificultades, cuando llegan a la adolescencia y tienen frustración, atentan contra sí mismos, porque no Wow. saben cómo resolver sus vidas, no saben cómo resolver sus problemas. Entonces diría que aprender a reconocer mi pensamiento bíblicamente, tal cual es su pensamiento, tal es él, y realmente nosotros podemos entender que somos la conformación de esos pensamientos que a veces pasamos desapercibidos y que sin duda son clave para poder trabajar nuestra reacción ansiosa. Wow, wow. Es súper interesante esto que estás diciendo. Eh, Hay un término que te he escuchado decir y creo que está muy conectado con lo que nos estás hablando ahora, que es el síndrome del pensamiento acelerado. Creo que sé qué significa porque yo creo que a veces padezco esto y creo que nuestra generación particularmente está expuesta a esta realidad más que cualquier otra, pero me gustaría que nos explicases qué significa tener el síndrome del pensamiento acelerado y qué tiene que ver esto con la ansiedad. Sí, es un tema del que me ha apasionado muchísimo porque considero que es el corazón de la ansiedad. El síndrome del pensamiento acelerado se produce por diversas causas, sobre todo por el exceso de información al que estamos expuestos en redes sociales, en medios de comunicación. Antes nosotros, si necesitábamos hacer una investigación sobre cualquier tema, teníamos que ir a las famosas bibliotecas y sacar los cuadernos y empezar a leer y buscar. Ahora podemos poner una palabra en Google y nos salen multitud de revistas y artículos científicos. Entonces, el exceso de información, el exceso de actividades, trabajo, cuido en el hogar, tareas del hogar, otras actividades fuera de la casa, en la iglesia, y empezamos a llenarnos de actividades y otro montón de cosas, causas, nos llevan al síndrome del pensamiento acelerado, que es donde literalmente la mente, el pensamiento tiene un flujo acelerado, no lo podemos detener, va a una velocidad insospechada, nos levantamos más cansados, no podemos dejar de pensar, nos sentimos agotados durante el día, nos sentimos irritables, nos cuesta Mm. esperar, y otros síntomas que, de hecho, bueno, yo tengo un taller que se llama síndrome del pensamiento acelerado porque tratamos de identificar causas para poder generar planes de cómo podemos desacelerar. El pensamiento acelerado se desacelera. No se habla mucho hoy en día, pero podríamos, yo personalmente creo que quien logra desacelerar su pensamiento baja considerablemente sus cuadros de ansiedad. ¿Puedes darnos rápidamente? Yo sé que esto es una entrevista muy breve y este tema podría llevarnos a hablar durante horas, pero eh, como estás conectando nuestra manera de pensar con esta ansiedad que nos invade, danos algunos tips para poder tomar dominio sobre estos pensamientos o estos pensamientos acelerados, retenerlos con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra voluntad para entrar en un reposo interior y un verdadero reposo interior. Porque sé, mucha gente está diciendo en los comentarios, yo padezco ansiedad, yo me siento muy identificado con lo que está diciendo. Entonces, creo que necesitamos algunas ideas o tips o consejos prácticos que nos puedas dar. Claro.
Muy rápidamente, algunas de las estrategias que podemos utilizar para desacelerar el pensamiento. Yo soy partidario de escribir lo que pensamos. Soy partidario de tener al menos unos 10 minutos de escritura terapéutica al día. Hay un autor que nos enseña, un experto en escritura terapéutica que nos enseña que escribir lo que pensamos muchas veces nos hace conscientes de lo que estamos obviando y expresar a través de un pequeño texto lo que estamos pensando durante el día, 10 minutos al día, no más. 10 minutos al día, después puedes borrar incluso el documento, no te lo tienes que dejar. Es solo para poder estar consciente de lo que pensamos. Como decimos popularmente, pensar en lo que estoy pensando y hacer consciente mis pensamientos. Tengo que tener un espacio. Yo diría que también el descanso es muy importante. Tener al menos un día de descanso a la semana en donde pueda retirarme por 2 horas. Aprender a estar solo es muy importante. Aprender a estar sin compañía de otras personas porque a veces nosotros, aún estando con gente, nos sentimos solos. No lidiamos con la soledad y eso también nos afecta mucho en el pensamiento acelerado. Y por supuesto, tener mucho cuidado con la parte de la alimentación, los horarios de sueño. Ojalá que podamos llamarnos la atención, como digo yo, de cómo estamos durmiendo, de si estamos durmiendo con el teléfono a la par, la tecnología al lado, eso es perjudicial para nuestro descanso y todo eso provoca que nosotros no podamos realmente refrescar nuestro sueño y al otro día levantarnos más agotados. Soy partidario del ejercicio físico, al menos una vez, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Todo eso va a ayudar a que nuestro pensamiento se mantenga más estabilizado. Y sin duda, el acompañamiento en caso de que el pensamiento ya sea inmanejable, sea incontrolable y no sepa qué hacer. Ya no sé qué hacer, entonces necesito que alguien me brinde un acompañamiento, consejería, pastoreo, profesional en la salud mental, alguien que te pueda guiar para trabajar el pensamiento. Perdona, Dani, que te pregunte acerca de la comida, porque quizá todo lo demás lo entiendo de una manera más clara, ¿no? El horarios de sueño, dormir las horas necesarias, no estar con el teléfono móvil, con el smartphone, consumiendo más información que activa nuestro cerebro. Pero cuando hablas de comida, estás hablando de, obviamente, tener horarios de comida concretos. ¿Cuál es lo recomendable? Eh, ¿Y te refieres a algún tipo de comida en concreto que debemos evitar? No sé, pregunto. Sí, bueno, lo digo como psicólogo, ¿verdad? Pues obviamente los expertos en estas áreas serían más bien los nutricionistas, ¿verdad? Pero lo digo como psicólogo que analiza el comportamiento de la comida en las personas. Considero muy importante, sí, ordenarnos en los periodos de alimentación. Lo digo porque esa desorganización también desorganiza nuestros horarios. Entonces, de repente como cuando tenga tiempo. Y eso no está bien, porque no nos estamos suministrando suficiente energía para poder combatir las adversidades que tengamos durante el día, las actividades, poder reponer realmente nuestra energía de una manera asertiva. Y yo creo que tipos de alimentos, yo evito, por ejemplo, ciertos alimentos antes de dormir, porque sé que me ponen más ansioso. Háblese, por ejemplo, de la cafeína o háblese, por ejemplo, de comer. Yo, Daniel, no digo que sea generalizado, ¿verdad? Pero yo evito comer al menos una hora antes de acostarme, no comer en la cama, porque a veces llevamos la comida a la cama, entonces eso ya convierte nuestro espacio de descanso en un espacio de otras actividades. Y yo personalmente trato de utilizar mi cuarto solo para leer y para dormir, nada más. Porque si lo uso para quedarme todo el día, tal vez el día que tuve descanso, trato de salir del cuarto y acostumbrar a mi cerebro de que ese es el lugar en el que yo descanso. Incluso hasta la iluminación. Yo no puedo dormir con iluminación, entonces yo traté de comprar unas cortinas bien oscuras porque eso me ayuda a poder descansar y a conciliar el sueño. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya se nos está consumiendo el tiempo, entonces voy a hacerte la última pregunta y quizás es una de las más importantes. ¿Qué tiene que ver Dios con el manejo de nuestras emociones? Realmente un Dios que se nos ha enseñado tantas veces que Él está muy ocupado con la salvación de la humanidad como para preocuparse de que yo sienta algo o deje de sentirlo. ¿Realmente Dios está interesado en nuestras emociones y qué tiene que ver Él con todo esto? Sí,
Yo siempre respondo esta pregunta de manera muy rápida con la historia de Jonás en el capítulo 4. Porque Dios le hace 3 veces una pregunta y es ¿por qué te enojas? En lugar de preguntarle por qué no has cumplido tu misión en esta tierra, por qué no has completado tu ministerio, ¿verdad? En lugar de esa llamada de atención sobre su ministerio, Dios le pregunta, ¿qué es lo que tanto te enoja? O sea, Dios hace al profeta consciente de sus emociones. Y yo creo que si vemos en la Biblia, el rey David también empezaba sus cánticos con una expresión de cómo se sentía y después reconocía quién era Dios en su vida. Así que yo creo que Dios está muy interesado en que nosotros tengamos una ecuanimidad en nuestras emociones, sin lugar a dudas. Porque al final de cuentas eso nos va a llevar a ser buenos ciudadanos, buenas parejas, buenos ministros, buenos profesores, buenos estudiantes, buenos hijos, porque quien administra su interior, sus emociones, controla. Y es un proceso. Yo he durado y todavía sigo aprendiendo demasiado, pero la inteligencia emocional, que es otro tema, nos ayuda a estar conscientes de que nuestras emociones nos afectan y afectan a los demás. Wow, súper interesante, Daniel. Yo sé que hablas de estos temas de manera más profunda en tu libro. ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? Que pertenece a la editorial Casa Creación y se puede comprar en muchas librerías cristianas, pero sobre todo sabemos que en Amazon también se puede Ujú. conseguir, aunque recomiendo que vayáis a vuestra librería cristiana más cercana y lo pidáis desde ahí. Hay que apoyar a las librerías, sin ninguna duda. Eh, de todas maneras, Daniel, voy a dejar aquí también tus datos, tu Instagram, para que la gente te pueda escribir directamente, que te sigan en tu perfil. Siempre estás compartiendo cosas muy interesantes, a veces abres cursos. Creo que todos los que nos están escuchando deberían seguirte. Y voy a dejar este live, como siempre, colgado en Instagram TV para que aquellos que han llegado tarde lo puedan escuchar desde el principio. ¿Quieres decirnos algo más respecto a cómo continuar en conexión contigo o aprendiendo sobre esto? Sí, bueno, gracias a vos por el espacio, por el tiempo, que yo sé que es muy valioso. Y yo personalmente los invito a, más que seguir hablando sobre este tema, es alimentar toda la parte de nuestro ser interior que va a fortalecer nuestra espiritualidad. Así que los invito a que puedan conectarse los diferentes programas, movimientos que tenemos, para que puedan crecer, adquirir herramientas que les benefician finalmente en su experiencia con Dios, que es lo que al final de cuentas logramos y buscamos todos en común dentro del cuerpo de Cristo. Buenísimo, Daniel. Gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo desde España y nada, Jesús sigue siendo nuestro pastor de las emociones y estamos aprendiendo a que no se descarríen, Así llevarlas es, a los lugares delicados y de reposo, como si fuesen ovejitas, ¿verdad? Nuestras emociones y pensamientos. Me ha gustado mucho esa simbología y, y voy a orar en mi vida para que mi buen pastor pastoree también mis emociones. Muchas gracias, Daniel, por todo esto. Un un abrazo y abrazo. que estés muy bien. Nos vemos.